centro negativo. Entonces, ¿cómo va a ser su zona, la densidad electrónica del centro? Alta, porque tiene que ser cargado negativamente. Entonces, si ellos son positivos, el reactivo, ¿ok? El sustrato que va a atacar debe ser positivo. Negativo. Ahí hay un ejemplo, fíjense, con carga positiva. Y los halógenos a veces también se comportan, ya ven el yodo, que es negativo y depende cómo se rompa el halógeno. Pero fíjense, son electrofílicos porque pueden aceptar un par de electrones, porque están aceptando, porque si ellos son positivos, busca centro de carga negativa. Con los radicales libres, tienen un electrón desapareado, son neutros, porque solamente tienen un electrón, no es positivo ni es negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen que buscar ellos? ¿Dónde van a atacar ellos? A un centro que también tenga un electrón desapareado. ¿Para qué? Porque un electrón más un electrón forma un enlace. Entonces son neutros, presentan un solo electrón no apareado, por lo tanto busca centro con un solo electrón, porque un electrón y un electrón forman un nuevo enlace. Fíjense que ahí lo tiene, lo podemos identificar. Entonces estos son los tipos de reactivos. Los reactivos que va a atacar al sustrato. Ahora, dice ruptura del enlace covalente del sustrato, porque ¿quién se rompe? El sustrato. Ok, ya no estamos hablando del reactivo, estamos hablando del sustrato. ¿Quién se rompe? El sustrato. Entonces el sustrato se puede romper de dos formas: homolíticamente, o llamado también simétrico. ¿Qué significa homo? Igual. Entonces el enlace del sustrato se va a romper igual. Es decir, si el enlace es un electrón con un electrón para formar el enlace, si se rompe, un fragmento va con un electrón y el otro fragmento con el otro electrón. Ahí tienen el ejemplo. ¿Ok? Se rompe el enlace del sustrato y un fragmento queda con un electrón y el otro fragmento queda con un electrón. Es decir, radicales libres. ¿Ok? Entonces, cuando se rompe la molécula, homolíticamente. Pero ¿qué pasa cuando la molécula se rompe heterolíticamente o asimétrica? ¿Qué quiere decir? Que el enlace se rompe, pero uno de los fragmentos queda cargado positivo y el otro queda cargado negativo, porque uno se lo llevó solo y el otro quedó deficiente. Entonces, fíjense, ahí está el enlace. Aquí está el enlace, se rompe, entonces el X quedó cargado negativamente y Y, por lo tanto, quedó deficiente de electrones positivamente. Entonces se forma un anión y un anión. Entonces, dependiendo de la molécula, cómo se rompa, nosotros podemos decir o suponer cuál es el reactivo que va a atacar, que debería atacar. Entonces, dependiendo cómo se rompa el sustrato, nosotros podemos decir, bueno, el reactivo que debería atacar debe ser tal. Porque si yo no rompo la molécula homolíticamente, ¿quién sería el reactivo si va a atacar a esos radicales que están ahí? ¿Quién sería? Si vimos ahorita los tipos de reactivos. ¿Ok? Si yo rompo homolíticamente, es decir, la molécula se rompe, un fragmento tiene un electrón y el otro fragmento tiene un electrón. ¿Ok? ¿Cuál es el reactivo que va a atacar para volver a formar un enlace? Uno neutro, que son radicales libres. Entonces, el reactivo ataca al sustrato, en este caso, porque se rompió homolíticamente, y el reactivo ataca aquí, un ejemplo, uno de estos, y vuelve a formar el nuevo enlace. Pero, ¿qué pasa acá abajo? Si se rompe heterolíticamente, ¿cuál es el reactivo que debería atacar? Puede ser un nucleófilo, ¿verdad? Si es un nucleófilo, se va a unir ¿con quién? Si es un nucleófilo, con el catión, con la carga positiva. Y si es un electrófilo, con el anión. Entonces, dependiendo cómo se rompa, nosotros podemos sospechar, ¿ok?, quién es el reactivo que debería atacar. Entonces, lo que hablamos ahorita, aquí lo tienen. Fíjense, le estoy diciendo, vamos a ver primero aquí. Este es el sustrato, ¿ok? Y este lo que está aquí es el reactivo, ¿ok? Si yo lo rompo homolíticamente, un
radical libre aquí, se une con este reactivo, que es un radical libre. Un electrón de aquí con un electrón de aquí está formando el nuevo enlace. Igualmente se pone con X o con Y, o sea, diferentemente. Pero ¿qué pasa si se rompe heterolíticamente y ataca un nucleófilo? Y se rompe heterolíticamente, ataca un nucleófilo. ¿Dónde va a atacar el nucleófilo? Aquí está. ¿A este o a este? Si este es negativo, ¿a quién ataca? ¿A quién es positivo aquí? Aquí está el nuevo producto. Y queda este con la carga negativa acá. Entonces, dependiendo cómo se rompa. Ahora, si el reactivo es un electrófilo, ¿cierto? Entonces, ¿a quién va a atacar? A X. Y aquí se forma el nuevo producto y queda aquí cargado positivamente. Entonces, dependiendo cómo se rompa la molécula, nosotros podemos sospechar de cuál es el reactivo que podría atacar. Ok, los tipos de reacciones en forma general. Eso creo que lo vieron en química general, ¿no? Tienen reacciones de sustitución, que es muy fácil. Entra uno, sale. O sea, vamos a sustituir uno por el otro. Ahí no pasa nada, la cadena quedó igual. Los átomos quedaron igual, porque solamente salió uno y el dos. ¿Ok? Por eso dice, son aquellos átomos o grupos de átomos del sustrato que son sustituidos por un átomo o un grupo de átomos. Fíjense que la cadena queda igual, los mismos átomos de carbono no aumentan, no disminuyen ni nada. Este tipo de reacción se ve mucho en los alcanos. Tenemos una reacción de adición. ¿Qué significa adición? Se le va a adicionar, se va a agregar. Entonces, el reactivo, que es este que está aquí, ¿verdad? Se va a adicionar al sustrato. Entonces, se adiciona uno aquí y el otro aquí. ¿Dónde se va a unir? En los dos átomos de carbono, donde se encuentra el doble enlace. Entonces, este tipo de reacción de adición se ve mucho en los alquenos. ¿Por qué? Porque se va a adicionar. El sustrato se adiciona a un fragmento a un carbono donde está el doble enlace y el otro se adiciona al otro. ¿Qué pasó con el producto? De un insaturado se transformó en ¿qué? En un saturado. Entonces aquí se aumentaron los átomos de carbono, los átomos, ¿no? El reactivo es el que se agrega en el de... Sí, ¿qué dije que era el reactivo? Era el que va a atacar al sustrato. Tenemos otra reacción de eliminación. ¿Qué significa eliminación? Al sustrato se va a salir dos átomos. ¿Ok? Es como al anterior, pero al revés. Exactamente. Lo contrario de adición. Ahora que es eliminación, entonces el sustrato va a perder dos átomos. Dos átomos adyacentes, uno del lado del otro. ¿Por qué va a perderlo? Si lo pierde uno del lado del otro, miren, ahí ven un ejemplo. ¿Qué pasa? Se forma un insaturado. Al contrario, como dijo su compañera, disculpa, que dijo su compañera, de adición. De adición se está adicionando el doble enlace. Aquí no. De un saturado pasa a un insaturado. Ok, entonces tenemos lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Qué hemos hablado? Según el cambio, miren, entiendan lo que les dice ahí. Según el cambio que se produce en el enlace de carbono. ¿Quién es el enlace de carbono? El sustrato. Enlace, el que se transforma, ¿quién es el sustrato? El que se va a transformar. ¿Ok? Puede haber reacciones de sustitución, de eliminación y de adición. ¿Ok? Según el tipo de reactivo, ¿cuántos reactivos vimos? Tres. Nucleofílico, electrofílico y radicales libres. Y según la ruptura del enlace. ¿Y cuál es el que se rompe? El sustrato, ¿verdad? Homolíticamente o heterolíticamente. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Sí. Chicos. Ok. Tipo de intermediario de las reacciones. Cuando le dicen tipo de intermediario, ¿qué piensan ustedes que es un intermediario? ¿Qué es eso? ¿Qué es intermediario? Reacciones que llegan directamente a la reacción. Al final no, intermedio. ¿Me entiendes? Todavía no se ha formado. Está un tipo de intermediario de la reacción orgánica. Es decir,
cuando acuérdense que si nosotros tenemos un reactivo y un sustrato, el producto no se va a dar de una vez, así tan fácil, ¿verdad? Sino que eso pasa un proceso lentamente, ¿ok? A veces 1, 2, 3 etapas para que dé. Entonces son etapas intermedias. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente se transforma en producto, no es que va a pasar tiempo. Tiene vida media muy corta, o sea, es rápido, reacciona muy rápido para formar el producto. Estos son los intermediarios más utilizados, se llama carbocatión o ion carbonio. Fíjense que es una estructura que trivalente, o sea, tiene 3 enlaces, ¿ok? Cargado positivamente, tiene una hibridación sp2. Tenemos el carbanión, que tiene el carbanión una carga negativa. ¿Ven? Tiene una carga negativa, ¿ok? Es trivalente también, o sea que tiene 3 enlaces solamente y tiene una hibridación sp3 piramidal. Tenemos los radicales libres. Fíjense que los radicales libres, aparte que son reactivos, pueden ser intermediarios, es decir, de una reacción. Puede llegar a un intermediario, por eso que tiene la vida media muy corta. Fíjense que también tiene 3 enlaces, pero tiene un electrón desapareado. Tiene una hibridación sp2 y plano. Y el carbeno es una estructura que tiene 2 valencias, 2 enlaces. El sp2 es el que últimamente se está estudiando. Uno de los trabajos que les voy a mandar a hacer, porque aquí en este tema son 3 preguntas que les voy a mandar a investigar, ¿ok? Que me lo deberían entregar el día del taller. ¿Estamos claros? No el taller todavía, falta ver el otro tema. Yo creo que el taller va a ser el jueves, el viernes de la próxima semana. Vamos a ver, todavía no sabemos, pero ahí estamos. Ok, una de las preguntas es esto, o sea, investigar características de los tipos de intermediarios de las reacciones orgánicas. Características, 3, 4 características bien, ¿ok? Estas características. ¿Estamos claros? No quiero máquina, ni computadora, ni nada, a mano. Las características de los intermediarios de las reacciones orgánicas. ¿Estamos claros? No quiero copiadores, no lo manden a hacer, no se gasten dinero en esto, a mano, en hoja, pero bien legible con el nombre. ¿Estamos claros? Muy bien, seguimos entonces. Entonces ya vimos los intermediarios, ¿ok? ¿Qué son los intermediarios y los tipos de intermediarios? ¿Me investigan un poquito más de eso? Por favor, y me lo entregan. Esa es la primera pregunta. ¿El gorro cómo sea? Sí, no gasten dinero en eso, me lo hoja bien presentado con letra que se entienda. Ok, seguimos. Ahora vamos a hablar los mecanismos. Los mecanismos para que se dé esa reacción y se formen los productos. Los mecanismos más utilizados. Hay muchísimos, pero nosotros estamos dando lo que más utilizamos, algo sí, para nosotros como bioanalistas también, para que cuando trabajen en la industria, para nosotros. No nos ampliamos más como químicos puros, ¿ok? No tan profundo. ¿A qué llamamos mecanismo de reacción? Es una descripción detallada, paso a paso, de los fenómenos que se llevan a cabo a nivel molecular a medida que las moléculas que reaccionan se convierten en productos. O sea, ese es el mecanismo. ¿Qué es lo que está pasando paso a paso a medida que el reactivo y el sustrato se unen? ¿Qué les pasa? ¿Cuál es el producto? ¿Okay? ¿Qué vamos a ver en el mecanismo de reacción? 2 aspectos muy importantes, que es los cambios estructurales, ¿ok? Y los cambios energéticos. Este punto que vamos a ver ahorita a continuación lo hacemos más general, ¿ok? No tan profundo porque parece que no vamos a hacer químicos puros, ¿ok? Más general. Estos son los tipos de mecanismos que vamos a estudiar y a través de todo el tema, desde la próxima clase hasta que terminemos, vamos a ver reacciones orgánicas, ¿ok? Y dependiendo del sustrato, vamos a ver cuál es el mecanismo que vamos a utilizar. Entonces, si ustedes saben cuál es el sustrato, ya saben cómo va a reaccionar. Es muy importante porque la actividad integradora que nosotros hacemos al final de todas las clases orgánicas depende de las reacciones que ustedes tienen que saber, porque le damos un producto y ustedes tienen que decirnos cómo reacciona, cuál es el producto, cómo interactúa, todo esas cosas, porque ya lo vieron. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar cada una de estas reacciones.
Empezamos. La sustitución son 3, la adición. Ok. Antes de entrar a ver la primera reacción, ¿por qué le colocamos a los enuro de alquilo, que es un compuesto orgánico, ¿verdad? Porque el compuesto que está involucrado, el sustrato que más influye en este tipo de mecanismos que vamos a ver, son los halogenuros de alquilo. Entonces, para que se recuerde un poco antes de entrar al tema, que los halogenuros de alquilo, o llamados también aluros de alquilo, que ya ustedes lo vieron en el tema número 1, su grupo funcional, okay, es RX. X es un aluro. Y R es la cadena. ¿Okay? Entonces, fíjense que X es un halógeno, es cloro rojo, es muy electronegativo, y el carbono sería positivo. Entre el carbono y el halógeno tiene más electronegativo el halógeno. Por lo tanto, el enlace de carbono halógeno es polar, porque el halógeno atrae la densidad electrónica de los carbonos. Si él es más, tiene mayor densidad electrónica, atrae los carbonos, haciendo que el carbono quede más positivo. Porque si él es negativo y le está quitando densidad al carbono, ¿qué le pasa al carbono? Se pone más deficiente, ¿verdad? Entonces queda más positiva, más acentuada. Entonces, este es el sustrato que más utilizamos. Hay varios tipos que deben saberlo. Tenemos los tipos de halogenuros, que es un metilo. ¿Qué quiere decir un metilo? Un halógeno está unido a un carbono. Un halogenuro o aluro primario, ¿qué quiere decir? Que el halógeno está unido a un carbono. Un halogenuro secundario es un halógeno, aquí está, está unido a un carbono secundario. Y un haluro terciario, el halógeno está unido a un carbono terciario. Entonces dice que el orden de reactividad es terciario, secundario, primario y metilo. ¿Qué significa reactividad? Que la reacción se da más rápido. Entonces, un haluro terciario, ¿ok? Tiene más grupos a su alrededor alquílico, ¿verdad? La reacción se da mucho más rápido. Uno secundario y después uno primario. ¿Okay? Los tipos de halogenuros y todas las características de los halogenuros lo vamos a ver cuando entremos a ver los halogenuros. Pero tienen que saber ¿por qué no hay esta de primer tipo? ¿Cómo? ¿Por qué no hay de primero? Hay de segundo, tercero y cuarto, pero ¿por qué no hace uno en carbono de primero? Ahí está el primero. ¿Y cómo te enfocas? Primero, segundo y tercero. Es la cámara. Tiene ese problema. Se desenfoca mucho. Ese primito que... Yo le pongo esa musiquita porque ahora les voy a decir dónde lo van a investigar. Me investigan porque más reactivo un terciario, secundario y primario, pero ahorita más adelante se lo pongo, que hay una pregunta de él. Ok, empezamos con el primer mecanismo. Fíjense que esto es un esquema, ¿ok? No, aquí no está colocado el reactivo y el sustrato como, sino el esquema. Ok. Ok, presten atención, por favor. Fíjense, vamos a hablar del mecanismo de sustitución nucleofílica bimolecular, que se abrevia SN mayúscula 2. ¿Ok? SN, o sea, sustitución nucleofílica. Y el 2 es bimolecular. ¿Ok? Ahora vamos a explicar todo esto. Fíjense que arriba le coloqué, si lo ven, un sustrato, un reactivo y el producto. De forma general para que vean cómo se hace esto. ¿Ok? Por favor, quiero que presten atención. Ya le tomaron la foto, ahora presten atención. ¿Ok? Ok, sustrato. ¿Por qué sé yo qué es el sustrato? Le dije que era el sustrato. Tiene el grupo funcional. ¿Ok? Ahí está un haluro de alquilo, ¿verdad? Sí. Casi siempre en esta reacción está el sustrato del haluro de alquilo. ¿Ok? ¿Quién es el nucleófilo, el reactivo? ¿Qué tipo de reactivo es? Ya se lo dije, nucleófilo. Porque está cargado negativamente, ¿cierto? Ok, y el producto es este que está aquí. ¿Qué pasó aquí en forma general?
¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? El óxido sustituyó al cloro. Una reacción de sustitución. Salió el cloro. Ahí lo tienen, ¿verdad? Ahí lo tienen, ¿lo ves? Se expropió Y el entró cloro y ¿qué? excluyó al líquido. Exactamente, es una reacción general de sustitución. Dice sustitución. Ok. Eso en forma general, pero yo quiero el mecanismo de reacción, el concepto que acabamos de ver ahorita. Detalle, paso a paso. ¿Qué pasa aquí? ¿Ok? Entonces yo voy a graficar, miren aquí. Entonces, ¿qué grafica dimensionalmente así en el espacio, como estábamos viendo isomería, todo, ¿verdad? Que adelante, por detrás, a los lados, ¿ok? Voy a explicar en el mismo plano, sobre el plano, hacia atrás, ¿ok? Y también pone al plano. Entonces, ¿quién es este? El sustrato. ¿A quién voy a graficar? Al sustrato. Este es carbono. ¿Quién es ese? El grupo saliente. ¿Y quién es el grupo saliente? Entonces, ese es el grupo saliente, que está unido en el mismo plano con el carbono. ¿Ok? Ahora, ¿quién es A, B y C? Todo lo que está alrededor del carbono que está unido al halógeno. ¿Ah? ¿Quién se grafica ahí? El carbono que está unido al halógeno, porque la estructura puede ser grandísima, así grande. Pero ¿quién voy a graficar aquí? El carbono que está unido al halógeno. Y todo a su alrededor lo coloco aquí. ¿Ok? Por lo menos este es el cloro, el grupo metil tiene 3 hidrógenos. 1, 2 y 3. Y este es el carbono, porque no tiene más nada. ¿Estamos claros? Entonces, yo grafico así. Fíjense que parece un paraguas, ¿verdad? Cuando lo tenemos así hacia arriba, el paraguas. Aquí. Si yo agarro aquí el palo del paraguas, me queda todo hacia arriba. Okay. Ahora, ¿quién es este? El núcleo. Okay. Eso es lo que quiero que me entiendan ahorita. Ahora, ¿qué pasa ahí? Este tipo de mecanismo, el nucleófilo, que es el reactivo, vamos a hablar reactivo, ataca por la parte posterior del sustrato. ¿Ok? Ataca por la parte posterior del sustrato y se forma un estado de transición. Por eso que todo lo que ustedes ven matemáticamente con corchete quiere decir algo transitorio. ¿Ok? Entonces se forma un estado de transición. Pero ¿qué ven la diferencia entre esto y esto? ¿Cuántos enlaces tiene este? ¿Cuántos enlaces tiene esto? 4. ¿Y este? 5. Por eso es que esto es algo que no puede suceder, ¿verdad? Por eso que es transitorio. ¿Ok? Está pasando la reacción. Entonces, ¿cómo lo graficamos? Carbono. El grupo saliente, ¿ok? Porque en este mecanismo va saliendo el grupo saliente, pero al mismo tiempo está atacando, se está formando el nuevo enlace entre el nucleófilo y el carbono. Fíjense, está saliendo el grupo saliente, pero al mismo tiempo se está formando un nuevo enlace. ¿Con quién? Con el reactivo. El reactivo que es con el carbono. Entonces están en el mismo plano. Al mismo tiempo que va a salir este enlace se está rompiendo, al mismo tiempo el que se está formando. Ahora, ¿quién son estos? Esto que está aquí. Pero que la molécula se está moviendo aquí y está atacando, la molécula se está volteando. ¿Qué pasa? Este pasa para acá, este para acá. Acuérdense que la molécula está así, entonces está atacando. ¿Ok? Entonces se forma un estado de transición, ¿ok? Donde está cargado negativamente porque al mismo tiempo se está saliendo con su carga, al mismo tiempo se está formando un nuevo enlace. ¿Ok? Un estado de transición que tiene 5 enlaces transitorios. ¿Ok? Es decir, que es pentavalente. Ok, pero esto queda aquí. La reacción sigue y se forma inmediatamente. Inmediatamente se forma el producto. Es pentavalente solo En este momento, en el estado de transición. En el estado de transición. ¿Ok? Se forma el producto. ¿Cuál es el producto? Cuando el nucleófilo ya está y el halógeno sale, entonces si él ataca por detrás, todo lo que estaba acá adelante, ¿ok? Todo lo que está aquí, se voltea. Entonces mírenlo, está volteado. Y aquí está el nucleófilo. Esto es lo que pasa. Entonces dice que el producto es una inversión de la configuración. ¿Qué quiere decir inversión?
de la configuración, ¿de qué? Del inicio. Es una inversión de la configuración. Cambió. Dice que si todo estaba para acá, no puede estar acá. Como poner un espejo y en vez del cloro pasar el... Aquí está el nucleófilo, ya está algo ya y cambió y se volvió. Entonces hay un solo producto, ¿ok? Es la inversión de la configuración. Ayúdate un poquito más para que vean aquí abajo. Entonces dice como característica aquí está ahí. Ajá. ¿Qué dice? Que se da en un solo paso. Todo esto pasa en un solo paso. ¿Ok? Formación de un estado de transición. Depende de la concentración del halogenuro de alquilo y de la concentración del nucleófilo. ¿Por qué? Porque dice que necesitamos del nucleófilo y del sustrato para que se dé la reacción. O sea, en un solo paso. Todo eso se da en un solo paso. Por eso que se dice que es de segundo orden. ¿Por qué? Porque depende de la concentración del sustrato y del reactivo para que se dé la reacción. ¿Ok? Y dice inversión de la configuración es el producto. ¿Estamos claros? Entonces, cuando ustedes vean esto así, un ejemplo, ay, ahí está, ese es el mecanismo. No, ese no es el mecanismo. Esta es la reacción que pasa todo. Tenemos A, B y C. Reactivo, sustrato y producto. Y ya ustedes solamente viéndolo, ustedes dicen, aquí hay una reacción de sustitución. ¿Ok? Entonces, este es el mecanismo. ¿Ok? Ahora ok, ahora, ¿qué es esto? Esto es el diagrama energético. ¿El diagrama energético de quién? Del mecanismo de CN2 que acabamos de ver. Entonces dice diagrama energético para una reacción SN2 típica, ¿ok? De forma general. A veces cambian el más arriba, más abajo, pero esa es la reacción. ¿Qué significa eso? Ok, fíjense, aquí uno grafica, aquí energía potencial, aquí el avance de la reacción, esta línea que se ven aquí. Okay. Aquí es la base. Como decir, el estado de reposo, ¿ok? Donde está el reactivo, el sustrato, ¿ok? Y inmediatamente que chocan el reactivo y el sustrato, hay una colisión, choca entre ellos dos, ¿qué pasa? Va subiendo la energía, porque ahí están chocando, están reaccionando. Entonces aumenta la energía de activación. ¿Cuál es la energía de activación? La que va desde aquí hasta acá. ¿Ok? Entonces sube la energía de activación y llega hasta este pico. ¿Cuál es este pico? Entonces el estado de transición es el estado de mayor contenido energético. ¿Ok? Es el estado de mayor contenido energético. ¿Y después qué pasa? Vuelve a bajar porque se da el producto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la otra tarea? Segunda pregunta. Tienen que investigar cada uno de los parámetros que hay. Es decir, qué es una energía de activación, energía potencial, avance de la reacción, ¿ok? La energía del estado de transición y la entalpía que está ahí. Entonces, ahí dice, miren qué dice aquí. Profe, ¿cómo se llama la pregunta? Profe, repita, por favor. Aquí está todo, lo que ven ahí con iniciales. EP, activación. Profe, lo que tenemos que investigar. Sí, pero no, me lo traen escrito. Pero no dictó la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que investigar? ¿Cuál es Bueno, eso me está diciendo la definición de que Todo lo que sale en el diagrama lo investiga. todo lo que da. EP, aquí lo tiene. EP, energía de potencial, energía de activación, la energía del estado de transición, la entalpía que está aquí, energía del producto, ¿ok? Todo lo tiene que investigar. ¿Qué significa esto? Este signo. A mayor Energía de activación. mayor energía de activación, es decir, ¿qué pasa con la velocidad? baja? Disminuye, ¿ok? ¿Y qué pasa con los productos? Disminuye, quiere decir que los productos no salen tan rápido. Entonces, si nosotros vemos que un diagrama está muy alto, entonces la energía de activación está muy alta, la reacción se da más lento y los productos salen más lentos. ¿Ok? Sí, al revés.
Algo concreto, un esquema, un mapa conceptual, como quieran. Listo. Claro. Ok, vamos al segundo mecanismo, porque después vamos a ver la preparación. Yo vi una foto. El enfoque. Ahí está más falta. Ok, seguimos con el ok, silencio, allá atrás. ¿Qué pasó, chico, allá atrás? ¿Por qué está levantado, hablando, celular? Ok, seguimos con el segundo mecanismo, ¿verdad? Se llama mecanismo de sustitución nucleofílica unimolecular, ¿ok? Se abrevia SN1. Mecanismo de sustitución nucleofílica unimolecular. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hay dos pasos. Este mecanismo te da dos pasos. Primer paso, ¿qué ven ahí? El sustrato. Es lo primero que ven ahí. Una reacción lenta y se va a formar un carbocatión o un ion carbonio. ¿Y qué les dijo que era un carbocatión o un ion carbonio? Un intermediario. ¿Se acuerdan los 4 intermediarios que les coloqué ahí? Bueno, aquí se forma un intermediario. ¿Y cómo se forma el intermediario? ¿Qué ven ahí? El carbono donde está unido el halógeno. El carbono, donde está unido el halógeno, ¿verdad? Porque se acuerdan que ese era el grupo saliente, sale con su carga, porque un halógeno sale con la carga, y el carbono queda deficiente de electrones, es decir, queda cargado positivamente. Entonces aquí ven que se forma el ion carbocatión más el grupo saliente, ¿verdad? Y se forma así, porque sale y se abre, o sea, se voltea. Entonces queda en esa forma. 2 hacia arriba y 1 hacia abajo. Entonces, este es el carbocatión. Se forma un intermediario. ¿Qué se formaba en el otro mecanismo? Un estado de transición. Aquí se forma un intermediario. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Que es aquí abajo. Aquí abajo, miren, lo que es igualito a esto. ¿Verdad? Es la continuación. Pasa que aquí la flechita no me cabe. La coloqué aquí. Donde ataca, ¿quién sería? Si este es un cargado positivamente, el sustrato está cargado positivamente. ¿Cuál es el reactivo que debería atacar? Negativo. Un negativo sería un nucleófilo. ¿Ok? Entonces, el nucleófilo puede atacar por delante de la molécula o por detrás de la molécula. Fíjense, del carbono, les vuelvo a repetir, del carbono donde encuentra el halógeno. Entonces, ataca por delante o por detrás. Entonces, si ataca por delante, si ataca por delante el nucleófilo, esto que está aquí es el nucleófilo. Ustedes como si hiciera una rayita acá.